Vamos a continuar con nuestro alimento del día. Tenemos aquí Mateo 4:4b que nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuán maravillosa es tu palabra, Señor, que nos alimenta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos en este tiempo donde podemos ser alimentados, donde podemos ser nutridos de la palabra del Señor Santos. Y el día de hoy tenemos una porción, un mensaje muy maravilloso. El día de hoy estaré a cargo de este tiempo, hermanos. Soy el hermano Santiago Rodríguez y vamos a comenzar con este tema. El tema es la necesidad que Dios tiene de nuestra cooperación y de oraciones que expresen su voluntad. Es algo bastante impactante ver la necesidad que Dios tiene, hermanos. Dios tiene una necesidad, aun cuando Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente, Él tiene una necesidad. Y la necesidad que Él tiene es nuestra cooperación. Y Él tiene la necesidad de oraciones que expresen su voluntad. Fui bastante conmovido con el primer himno que se cantó, el himno 381, el de Juró el Rey David, hermanos. No sé si alguno de ustedes sabía, todos los himnos están compuestos conforme a la palabra del Señor. Y específicamente este himno, el 381, tiene una porción en la palabra muy maravillosa que es el Salmo 132. Les quiero compartir esta porción, este salmo, porque realmente vemos aquí un modelo y vamos a estudiar un poco este modelo de David para poder introducirnos en esta lección. Dios tiene la necesidad de nuestra cooperación y de oraciones que expresen su voluntad. El Salmo 132, desde el versículo 2, les voy a leer este apartado, hermanos. Dice la palabra del Señor, como juró a Jehová e hizo voto al fuerte de Jacob, no entraré a la tienda de mi casa, ni subiré al lecho de mi cama. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para Jehová, un tabernáculo para el fuerte de Jacob. Esto es muy maravilloso, hermanos. Este modelo que tenemos de David, aquel que tuvo un corazón conforme al del Señor, nos muestra que aunque el Señor tiene esta necesidad de aquellos que cooperen con Él encuentra en nosotros, en su pueblo escogido, aquellos que se disponen a cooperar con el Señor. Vamos a ver hoy dos puntos romanos principales. El primero es a fin de que su voluntad sea hecha aquí en la tierra y que su propósito eterno sea cumplido, Dios necesita nuestra cooperación. Y tenemos 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Qué gran práctica que tenemos los cristianos, hermanos, de unirnos al Señor y ser un solo espíritu con Él. Esa es la manera en la que podemos cooperar con el Señor. Y el segundo punto romano es Dios necesita la oración que exprese su voluntad. Tenemos Mateo 6:10 que nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Recordemos que esta oración fue una oración que hizo el Señor Jesús, enseñándonos a cómo nosotros debemos orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Padre, como en el cielo, así también en la tierra. El Señor está necesitando hoy de estas oraciones que hacen que nuestra voluntad se una a la voluntad del Señor para que lo que nosotros deseemos sea justamente lo que el Señor tiene como propósito, hermanos. Vamos a comenzar con este primer punto que nos dice, a fin de que su voluntad sea hecha aquí en la tierra y que su propósito eterno sea cumplido, Dios necesita de nuestra cooperación. Cuando leemos aquí 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él, podemos ver una riqueza muy, muy grande en este versículo. Es difícil que nosotros podamos creer que podemos llegar a ser un solo espíritu con Él, pero gracias a la obra de redención que el Señor ha efectuado, permitió que nuestro espíritu se mezclase con el espíritu todo inclusivo y de esta manera si ejercitamos nuestro espíritu como lo hicimos al principio, orando, leyendo el versículo o cantando estos himnos, alabando al Señor, podemos llegar a ser un solo espíritu con Él. En este momento, el Señor nos permite, nos muestra su voluntad y su voluntad puede coincidir con la nuestra, hermanos. La letra A nos dice, Dios puede llevar a cabo aquí en la tierra lo que ha planeado en el cielo solo cuando tenga personas que cooperen con él. Juan 7:17 nos dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso lo dijo el Señor Jesús. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, hermanos.
Estoy seguro, hermanos, que aquí muchos de nosotros, si no es que todos, tenemos este deseo interno de cooperar con el Señor, de hacer su voluntad. Hermanos, Dios necesita ganar personas aquí en la tierra que cooperen con Él y laboren con Él según su manera de pensar. Este apartado es muy maravilloso porque estábamos viendo el ejemplo de David. La primera parte del libro de Samuel, en Primera de Samuel, en el capítulo 17, 16 y 17 específicamente nos muestran una parte de la historia de David, de cómo David fue escogido por Dios para llegar a ser el rey de Israel. Y esta parte de la historia de David es algo que me toca muy internamente, hermanos, porque nos muestra de qué manera el Señor nos elige, nos llama para que llevemos a cabo su voluntad. En ese momento Samuel fue a donde el padre de David y el padre de David le mostró a los hermanos de David a Samuel, pero Samuel le dijo al Señor cómo él podía saber a quién era a quien Dios elegiría. Y el Señor le dijo que no se fijase en la apariencia de los hermanos de David, sino en el corazón. Allí Samuel encontró a David con un corazón muy especial y fue el momento en el que el Señor eligió a David como aquel que se levantaría como el rey de Israel. Esta parte de la historia de David es muy maravillosa porque nos muestra, hermanos, que el Señor mira nuestro corazón para que Él nos seleccione y nos llame y que nosotros podamos cumplir con su propósito, cooperando con su voluntad. Él mira nuestro corazón. Hoy nosotros podemos decirle al Señor, Señor, examina mi corazón. Mi único deseo es cumplir tu voluntad, ser parte de aquellos que edifican tu casa, que edifican tu iglesia, ser parte de aquellos que llevan a la maduración a la novia, hermanos. Cuando estábamos leyendo y proclamando este himno, nos decía la estrofa 2: oh, qué ceguera estar en lo nuestro encerrados, mientras desierta está la casa que él ansiaba. Sacúdenos para subir al monte y encontrar madera para edificar, Señor, tu santo hogar. Hermanos, qué ceguera es estar encerrados en lo nuestro. Podemos estar haciendo muchas cosas. ¿Dónde está nuestro corazón en este momento? Si el Señor examinara hoy nuestro corazón y nos permitiera ver qué hay en nuestro corazón está ocupado netamente con la voluntad del Señor o con otras cosas, hermanos. Necesitamos que nuestro corazón sea limpio, sea un corazón puro para el Señor, porque Dios puede llevar a cabo aquí en la tierra lo que ha planeado en el cielo solo cuando tenga personas que cooperen con Él. Este mensaje de hoy es un llamado para todos los jóvenes. Él necesita en este momento aquellos jóvenes que se disponen de corazón a cooperar con el Señor. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, hermanos. El Señor tiene una necesidad. Él tiene un plan, Él es un Dios de propósito y necesita de aquellos que cooperen con Él para llevar a cabo este plan que Él tiene, hermanos. Em, Siempre y cuando Él encuentra a tales personas que compartan su misma manera de pensar y estén dispuestas a laborar con Él, la obra de Dios será ya llevada a cabo en la tierra. El Señor ha encontrado a estas personas a través de todas las generaciones y a través de todas las eras. Podemos ver ejemplos como el hermano Watchman Nee, como el hermano Winnesley, que vivieron una vida que cambiaba la era. Podemos ver ejemplos en el Antiguo Testamento, como Noé, podemos ver la vida de Salomón, la vida de David, la vida de Daniel, la vida de Samuel, hermanos, de Ruth. Y aquí tenemos muchos ejemplos, muchos modelos de personas que hicieron que su voluntad fuese la misma voluntad del Señor, que abrieron su corazón al Señor, el Señor les mostró su voluntad y de esta manera ellos pudieron cooperar directamente con el Señor. Recordando que es muy importante nuestro corazón, que nuestro corazón esté siempre abierto al Señor y que nosotros podamos cooperar de Él de una manera pura, hermanos. Dice el literal B, es necesario que nuestros ojos sean abiertos para ver que Dios tiene sus limitaciones y para ver cómo deberíamos cooperar con Él. Esto es algo realmente impactante. Es necesario que nuestros ojos sean abiertos para ver que Dios tiene limitaciones. ¿Quién podría pensar esto, hermanos? Dios en su soberanía, Dios que es omnipotente y omnipresente, tiene sus limitaciones y nosotros debemos ver cómo deberíamos cooperar con Él. En Mateo 18:18 nos dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Hermanos, cuando el Dios triuno
creó al hombre en Génesis, Él lo hizo como un ser muy especial. Nosotros debemos considerar que nosotros como seres creados somos muy especiales para el Señor porque Él nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Es decir, nosotros tenemos esta capacidad de llevar a cabo la voluntad del Señor. Aun cuando Él es todopoderoso, Él tiene todo el poder de hacer cualquier cosa, Él sometió su voluntad a la voluntad del hombre, hermanos. Y esto es algo muy maravilloso. Nuestros ojos deben ser abiertos para ver que Dios tiene sus limitaciones. Dios es omnipotente, pero su omnipotencia está sujeta a limitaciones porque él debe tener ciertas condiciones apropiadas para su labor. Hoy nosotros somos aquellos que podemos llevar a cabo la voluntad de Dios, llevar a cabo y a culminación el plan que él ha tenido para que su propósito sea satisfecho, hermanos. Es muy maravilloso ver que una vez que el Señor nos haya llevado a un punto total de receptividad a Él, tendrá un camino libre y sin obstáculos para cumplir su voluntad. Entonces no habrá nada que Dios no pueda hacer para llevar a cabo su propósito en la tierra. Y volvemos a este ejemplo de David. Cuando el Señor encomendó a Samuel a que seleccionara a David como el siguiente rey de Israel, en el capítulo siguiente, en el capítulo 17, vemos el momento en el que David se enfrenta con Goliat. Y aquí estamos viendo que en ese momento el pueblo de Dios necesitaba que hubiese alguien que se enfrentara a los filisteos, hermanos. Y David, teniendo el corazón del Señor, pudo llevar a cabo la obra que el Señor necesitaba para, para ese momento. En este momento el Señor tiene la necesidad de que su casa sea edificada, de que la iglesia llegue a ser edificada, hermanos. Y nosotros somos aquellos que si nos disponemos de corazón, podemos cooperar con Él. Es muy importante que tengamos en cuenta que el Señor nos necesita. Él está limitado a nuestra voluntad y necesita que nuestra voluntad se alinee con la de Él para que podamos ser aquellos que cooperan con el Señor. El punto Romano 2 nos dice que Dios necesita la oración que exprese su voluntad. Y ya estábamos leyendo en Mateo 6:10, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros podemos orar al Señor por todas nuestras necesidades, pero es seguro, hermanos, que el Señor desea que oremos por su necesidad, por su voluntad. La voluntad que Él tiene, Él como un Dios de propósito, necesita ser suplida. Y eso se hace a través de las oraciones de todos los santos, hermanos. La voluntad de Dios, este es el punto A, Dios es un Dios de propósito, quien tiene una voluntad que corresponde a su propio beneplácito. Y Él creó todas las cosas por su voluntad a fin de poder realizar y cumplir su propósito. En Apocalipsis 4:11 dice, digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es maravilloso esto, hermanos. La voluntad de Dios es el deseo de su corazón, es decir, mezclarse con el hombre y el cumplimiento de su plan eterno. El Señor tiene esta voluntad, Él es un Dios de propósito. La voluntad eterna del Padre es edificar la iglesia sobre Cristo, el Hijo como roca. Él tiene esa voluntad y este deseo de edificar a su iglesia y lo hace a través de los santos que se disponen a cooperar con Él, hermanos. Hablando del reino, el reino guarda relación absolutamente con la voluntad de Dios y cumple por completo la voluntad de Dios. De hecho, el reino es la voluntad de Dios. El Señor nos ha hecho con ese propósito de que reinemos juntamente con Él, pero nosotros no podemos gobernar conforme a nuestra propia voluntad, sino siguiendo la voluntad del Señor. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para ver que Dios es un Dios de propósito y que tiene una voluntad, y que Dios necesita la oración que exprese su voluntad. Cuando nosotros oramos al Señor, podemos atar aquí en la tierra lo que es necesario que sea atado en el cielo y desatar aquí en la tierra lo que es necesario que sea desatado en el cielo. Cuando oramos de esta manera, nuestra voluntad se alinea con la voluntad del Señor y Él puede avanzar conforme a su propósito. Necesitamos orar para que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra, así como en los cielos. Esto equivale a traer el reino de los cielos a la tierra. Hermanos, es necesario que veamos cuán grande es la necesidad del Señor y cuán importantes somos nosotros como aquellos que nos disponemos a realizar oraciones que expresen su voluntad. En el literal B dice, Dios necesita que nosotros ofrezcamos oraciones que sean la expresión de su voluntad. En primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Hermanos, tenemos esta confianza. Cualquier cosa que pidamos que sea conforme a la voluntad del Señor, Él nos oye. Esto es muy maravilloso. Tal vez en algún tiempo pudimos haber hecho oraciones que tal vez sentimos que no fueron escuchadas, pero siempre que oramos conforme a la voluntad del Padre, Él nos oye y debemos tener esa confianza ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, la oración es la unión de la voluntad de los creyentes con la voluntad de Dios. Aquí esto es algo muy corporativo, que la iglesia ore significa que ha descubierto la voluntad de Dios y expresa su voluntad. Cuando oramos de una manera corporativa con los santos en la iglesia, oramos específicamente por su voluntad y tenemos esta confianza ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, hermanos. La voluntad de Dios puede llevarse a cabo únicamente cuando hay una voluntad en la tierra que coopera con Él. Hermanos, aunque Dios tiene una voluntad, Él desea que el libre albedrío en la tierra haga eco a su voluntad antes de que Él haga cualquier cosa. El Señor nos dio un libre albedrío y Él está esperando que el libre albedrío de los hombres haga eco con su voluntad antes de que Él haga cualquier cosa, hermanos. Una vez que conocemos la voluntad de Dios, podemos decirle, Señor, queremos que tú hagas esto. Estamos decididos resueltamente que tú deberías hacerlo. Una vez que podemos conocer la voluntad del Señor, podemos tener esta plena confianza de orarle y ordenarle a que Él haga su propia voluntad, hermanos. Esto es algo muy maravilloso. Este es el ministerio de oración de la iglesia, que nosotros podamos orar por la voluntad del Señor. Orar de acuerdo con Dios es más importante que hacer cualquier otra cosa. Deseamos servir al Señor y el principio de todo es orar conforme a su voluntad. Esa es la manera en la que el Señor puede avanzar. Y para terminar con este tiempo del mensaje, tenemos este literal C, el ministerio de oración de la iglesia consiste en que Dios le diga a la iglesia lo que Él desea hacer y que la iglesia ore en la tierra lo que Dios desea hacer. Esta oración no consiste en pedirle a Dios que lleve a cabo lo que nosotros queremos que Él haga, sino en pedirle a Dios que lleve a cabo lo que Él mismo desea realizar. Este mensaje es muy maravilloso, hermanos, porque nos muestra algunas personalidades en la Biblia que llevaron a cabo esto que estamos recibiendo el día de hoy. Por ejemplo, la mamá de Samuel oró específicamente porque se le diese un hijo y cuando ella oró de esta manera, la voluntad de esta mujer se alineó con la necesidad que tenía en ese momento el Señor. El Señor escuchó su oración y esta oración fue respondida. Tenemos también el ejemplo de Daniel, que él oraba, hermanos. Él oraba a Dios muchas veces conforme a la voluntad del Señor. Y fue a través de esto que el pueblo de Israel fue liberado. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor, pero es necesario que comprendamos que en este momento el Señor tiene una necesidad específica que es el cumplimiento de su plan que da satisfacción a su propósito. Para eso nosotros debemos disponernos a cooperar con Él, a conocer su voluntad, a que nuestros ojos sean abiertos para ver que Él está limitado y que a través de nuestras oraciones conforme a su voluntad, Él puede avanzar en cumplir su propósito, hermanos. Alabamos al Señor porque Él nos hizo muy especiales y Él cuenta con nosotros. Él necesita de aquellos que se dispongan en la tierra a cooperar con Él. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a cooperar con el Señor, hermanos? Yo levanto la mano. Deseo cooperar con el Señor. Deseo abrir mi corazón al Señor para que Él me muestre su voluntad y que de ahora en adelante no falte en mi boca oraciones conforme a la voluntad del Señor. Deseo que el reino de Dios venga aquí a la tierra, que su voluntad se haga en el cielo, en la tierra también como en el cielo. Y deseo que el Señor avance día a día con cada uno de nosotros para que su propósito sea cumplido. Alabamos al Señor porque somos hechos de una manera maravillosa y estamos en la iglesia donde Él puede mostrarnos su voluntad. Amén, hermanos.